Buenos días compañeros, buenos días profesor, o buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a pasar con el siguiente capítulo del libro de la historia de la UNI de José Ignacio López Soria, La conducción institucional, gobierno y autoridades de la UNI de 1955 a 1984, de la transición universitaria a la consolidación institucional. Marco legal, la Ley 12.379 de 1955. Bueno, todo comenzó con un cambio, una transformación de la universidad, ¿no? Que se pasó a llamar la Escuela Nacional de Ingenieros, ENI, se convierte ahora en Universidad Nacional de Ingeniería en su actualidad, como es ahora. En el gobierno, según la Ley Orgánica de Educación 9.359, ahora es similar a las universidades. Y aquí tenemos el documento donde el Congreso ha dado la ley siguiente, ¿no? Donde se otorga este cambio. Bueno, comenzamos con el primer rector de la UNI, el ingeniero Roberto Valverde, que duró 5 años, desde 1955 a 1960. El 12 de agosto de 1955, por decisión del Consejo Universitario, asumió el rectorado. En su perfil tenemos que él es un ingeniero de minas, o fue un ingeniero de minas en la ENI de 1913. Es un experto en petróleo. Trabajó en Bolivia y en Estados Unidos. Entre sus logros destaca una transición ordenada de la escuela a universidad y un establecimiento de las primeras facultades. Un mensaje importante que dio, o destacado, dice que la UNI nace para servir al país con excelencia, técnica y autonomía. Vamos al siguiente, el ingeniero Mario Samame Boggio, de 1961 a 1965. Fue elegido como nuevo rector por la Asamblea Universitaria el 21 de septiembre de 1960. En su perfil destaca que es un matemático de la San Marcos y un ingeniero de minas graduado en la Universidad de Chile. También es fundador de Magenta, una empresa metal mecánica. Entre sus contribuciones, impulsó la investigación minera y también vinculó la industria con la universidad. También es destacado porque es un investigador, principalmente en historia de la minería. Publicó trabajos entre los más destacados como Historia de la minería peruana y la voluminosa obra del Perú minero, del Perú minero, sí. Luego, el arquitecto Santiago Burto Calvo, en 1966 hasta 1970, y el 11 de septiembre de 1975, este fue elegido por la Asamblea Universitaria. En su perfil, sabemos que él es un arquitecto de la UNI, o fue un arquitecto de la UNI, de 1945. También un maestro en Cornell, en Estados Unidos. Fue cofundador del movimiento social progresista. Entre sus logros, destaca que fue diseñador del campus de la Católica y también de la Facultad de Medicina. También se enfocó en la reconstrucción del post-terremoto de Ancash en 1970, también conocido por su interés por la historia del Perú antiguo. En sus testimonios tenemos La Lima prehispánica, publicada en 1979, y Cusco, la traza urbana de la ciudad del Inca, publicado en 1984. Crisis e interinatos. Contextos. La dictadura de Velasco provocó una inestabilidad política, donde en ese mismo tiempo se publicó una ley 17.437, donde hubo una reforma universitaria controvertida. Rectores interinos. El ingeniero César Sotillo, en 1970 hasta 1964, renunció por el conflicto con el gobierno. El ingeniero Manuel Llevar y el ingeniero Jorge Cabrera no fueron reconocidos por el CONU. Elecciones bajo el decreto de la Ley 21.925. El ingeniero Enrique Rivas López, como se puede ver en la imagen, fue un experto en concreto, pero lamentablemente tuvo una renuncia abrupta en 1999. Y los conflictos post-Rivera, Riva, y de Augusto Navarro interino, fue elegido, pero por unas elecciones cuestionadas, y Gerardo Ramos no fue reconocido por la CON.
Bueno, pues ahora yo voy a continuar con la siguiente parte de la exposición. Rectores de la UNI desde el año 1955 al año 2010. En el siguiente cuadro pues tenemos el rector, su periodo de gobernación y la condición, ¿no? Si eran interinos o titulares, también no reconocidos, como es el caso de Gerardo Ramos Cabredo, que solamente duró en el cargo 6 días. Gobierno de las facultades, programas y departamentos. En 1955, la Escuela Nacional de Ingenieros se convierte en la Universidad Nacional de Ingeniería, más conocida en día como la UNI. Los jefes de departamento pasan a ser decanos y en 1956 se eligen democráticamente a los primeros decanos según la ley. Ahí tenemos las facultades y sus primeros decanos, ¿no? Al finalizar el periodo de 5 años fijado por la ley, se promulgó en abril de 1960 una nueva ley universitaria, la número 13.417, que redujo a 3 años el mandato de los decanos, y las elecciones se realizaron a fines de ese mismo año. Con la ley universitaria de 1960, el periodo de los decanos se reduce a 3 años y se realizan nuevas elecciones. En el siguiente cuadro, pues igualmente tenemos los decanos que estuvieron en el cargo durante el año de 1961 a 1969, ¿no? Programas académicos y sus directores, de febrero a mayo de 1969. En 1969, el gobierno militar emitió la Ley Orgánica de la Universidad Peruana, Decreto Ley 17.437, que ordenó la reorganización académica y administrativa de las universidades. Se eliminaron las facultades y se crearon programas y departamentos académicos, dirigidos por los directores y jefes de departamento, respectivamente. Todas las autoridades cesaron en sus cargos, excepto los rectores y los vicerrectores. Se formó la CRUNY para conducir la reorganización, manteniéndose temporalmente la estructura anterior, y a los decanos como directores de programas. Programas académicos y departamentos. Las comisiones terminaron sus evaluaciones en mayo y presentaron sus informes a la CRUNY, que elaboró un proyecto de reorganización. El CONUP aprobó este proyecto el 31 de mayo de 1969, permitiendo a la UNI implementarlo de inmediato, quedando la universidad organizada en 14 programas y 18 departamentos. Implementar la nueva organización universitaria requirió resolver temas curriculares, como la programación de cursos. Para ello, en junio de 1969, se designó a los profesores responsables de los programas y departamentos. Luego se conformó un consejo ejecutivo integrado por directores de programas académicos de pregrado, aunque sus miembros eran nombrados y no electos. Este consejo era necesario para reactivar las labores académicas y administrativas. En junio de 1969 se realizaron las primeras elecciones internas para elegir a los jefes de departamento. El mes de noviembre del mismo año se realizaron las comisiones para elegir también por primera vez a los directores de los programas académicos. Ahí tenemos, ¿no? En el siguiente cuadro los programas académicos con sus respectivos directores. Continuando donde dejó mi compañero, en diciembre de 1961, el Consejo Ejecutivo postergó hasta nueva oportunidad el proceso electoral para renovar a los directores de los programas académicos y prorrogó su mandato hasta el fin de ciclo académico de ese año, por haberse hecho público el proyecto de nueva Ley General de Educación. Para octubre de 1974, esta confusa situación legal, el Consejo Ejecutivo de la UNI dispuso entonces la organización de un proceso electoral en el que se elegiría tanto los nuevos jefes de los departamentos académicos como los nuevos directores de los programas académicos. Sin embargo, en noviembre, el CONUP recomendó suspender hasta nueva oportunidad esas elecciones. Esa nueva oportunidad se aplazó hasta noviembre de 1976, cuando el CONUP, en vista de que el gobierno no mostraba intención alguna de querer promulgar el estatuto universitario, autorizó a las universidades a renovar a aquellas autoridades. Obrando en consecuencia, con esta autorización, en diciembre de 1966 se convocó elecciones en la UNI para elegir los nuevos jefes de departamento y directores de programa. Las elecciones tuvieron lugar en enero de 1967. Acá podemos ver los jefes de los departamentos académicos elegidos entre 1967 y 1969. Acá los directores de los programas académicos entre 1917 y 1968 y los elegidos entre 1909 y 1983.
Hubo cambios en jefaturas de departamentos, que fue de 1980 a 1984. En diciembre de 1989 se eligieron jefes de departamentos académicos, quienes asumieron funciones a inicios de 1980. Se produjeron algunos cambios entre 1981 y 1984 en matemáticas, minería, hidráulica, química y topografía. Las elecciones fueron necesarias debido al límite de duración de los cargos. Transición a facultades, 1984. En 1982 se promulgó una ley que extendía funciones hasta la nueva ley universitaria. Finalmente, en 1984 se abandonó el modelo departamental y se reinstauraron las facultades organizadas según los programas académicos. Decanos desde agosto de 1984 se designaron decanos para 11 nuevas facultades, incluyendo arquitectura y artes, el decano fue el arquitecto Javier Sota, en ciencias fue el ingeniero Jorge Balki, y bueno, también para ingeniería ambiental, civil, eléctrica, mecánica, química, entre otras. Acá podemos ver los decanos desde agosto de 1984. Y una anotación final fue que entre 1969 y 1980 la ONU enfrentó una etapa de inestabilidad por la intervención de la dictadura militar de Velasco y Morales Bermúdez, recortes presupuestales y control sobre universidades, huelgas y protestas de estudiantes, docentes y trabajadores, disputas internas por el poder universitario, designación de autoridades interinas sin legitimidad, prórrogas de mandatos que dificultaron una secuencia clara de gestión. La democracia en 1980 trajo mejoras, pero no se modificó la situación legal hasta la ley universitaria, que fue en diciembre de 1983. Persistió la incertidumbre institucional y política. La nueva ley permitió mayor transparencia y democracia interna, recuperación del orden institucional. Sin embargo, se mantuvieron desafíos como la supresión interna y conflictos gremiales, falta de homologación de sueldos docentes. Bueno, con esto doy terminada la exposición.